buenas noches, es martes, esto es Al Cierre, comenzamos ya el segundo programa de la nueva temporada. Como saben, la pasada semana les hablamos de educación, era el tema de la semana. Aquí estuvieron nuestros políticos para comentar y debatir todas las reformas y las novedades que ha traído este nuevo curso que comenzó, como les decíamos, la pasada semana. Pero ha comenzado el curso escolar, ha comenzado también el curso político y comienza también el curso económico con una pregunta que nos planteamos todos y estoy segura de que ustedes también se la plantean, sobre todo a tenor de los datos que nos están llegando a través de los medios de comunicación. Y esa pregunta es: ¿se ha acabado la crisis? ¿Ha terminado la crisis? ¿Estamos viendo el final de la crisis? ¿Estamos viviendo ya los últimos días de esta etapa tan dura que nos ha tocado vivir? Hoy hablaremos de esta cuestión con nuestros tertulianos. Todos ellos representan a sectores importantes de actividad y también de análisis. Y la segunda pregunta que les haremos y el segundo tema que abordaremos es cómo ha quedado el panorama de la empresa española, de las empresas en España, después del tsunami de la crisis. Las empresas se han tenido que reinventar, algunas se han quedado en el camino, pero otras han aprobado con nota. Y bueno, pues todas estas cuestiones son las que queremos poner hoy encima de la mesa. Queremos inaugurar de esta forma tan personal en Al Cierre el nuevo curso económico y queremos que ustedes también lo inauguren con toda la información posible, toda la que nosotros y nuestros tertulianos les podamos proporcionar esta noche. Comenzamos ya y lo hacemos como siempre presentándoles a nuestros tertulianos. Y hoy nos acompaña Enrique Peláez, director general internacional de CISA. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches, encantado de estar Bienvenido aquí. Y gracias por estar aquí. Gracias. Está con nosotros también Juanjo Bolufer, tesorero del Colegio de Economistas de Alicante, miembro de la Junta Directiva de este colegio. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Gracias por venir, no podías faltar hoy en este programa de arranque del curso económico. Por invitarnos siempre y contar con nosotros. Es un placer. Está con nosotros también Miguel Toledo, él es abogado y socio fundador de Grupo TIT. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y agradecido por volver a estar en el programa. No, agradecidos nosotros, gracias por estar aquí. Y nos acompaña también Iván Sempere, presidente de Fundeum y socio de Padima. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Un placer, fantástico. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Gracias. Bueno, pues vamos a abrir fuego y vamos a ir directamente al grano. Les decía yo a los telespectadores que hay una pregunta que flota en el aire. Quizá nadie salvo los políticos, algunos políticos obviamente, se atreven a decir que esta crisis ha terminado, pero sí que hay muchos indicativos que nos dicen que podría estar viviendo sus últimos meses. Juanjo, ¿qué opinas? ¿Ha terminado la crisis? Bueno, en términos objetivos, España salió de la recesión, que era como técnicamente se conoce, cuando hay más de 2 trimestres de crecimiento negativo. Y eso ya pasó hace más de 1 año y medio. Eso fue en 2014, fue un año de crecimiento moderado, se llegó al 1,4 del PIB. En el año 2015 el crecimiento está siendo mejor que el del 2014. Es decir, si miramos en el ámbito nacional y en el indicador clave que es el crecimiento, efectivamente en términos de PIB la economía está creciendo. Factor importante que también está mejorando respecto a la situación que teníamos hace 2 años, no hace falta irse muy atrás, el crecimiento de la creación de empleo también es un factor clave porque va a incentivar el movimiento económico, el consumo de las familias y de hecho el tercer indicador que unido a este se está produciendo un crecimiento, aunque es moderado, es el del consumo también de las familias. Al mismo tiempo están creciendo exportaciones, está creciendo la situación en general de las empresas, los balances, las cuentas de resultados están siendo positivas, según la Central de Balances del Banco de España, están mejorando resultados trimestre a trimestre. Es decir, hay un conjunto de indicadores que sí que hacen pensar que efectivamente lo peor ha pasado y que el proceso, en concreto en nuestro país, en España, está en el proceso de recuperación. Pero aún siguen habiendo nebulosas y situaciones a las cuales queda tiempo por delante y que se tienen que resolver en los próximos meses. Y es el reto al que se enfrentan los gobiernos, las empresas, las sociedades, los mercantiles, las entidades financieras. Por ejemplo, por empezar por las últimas, las entidades financieras tienen sobre la mesa el reto de la capitalización, de tener unos balances saneados, de sacar de sus balances todos aquellos inversiones que les estaban produciendo
problemas en sus cuentas anuales y en la estabilidad. Entonces, bueno, pues ahí hay un reto. Otro reto sería recuperar la inversión, porque el valor de la recuperación de la inversión aún no se está viendo. Es decir, el empresario, podemos decir que ahora está optando por cubrir posiciones respecto a todo el endeudamiento, todo el apalancamiento que tenían las empresas, y estará empezando a lanzar proyectos de creación de rentabilidad y de mejora de empresa y diversificación y nuevos espacios. Entonces, ahí está el reto, el que volvamos a recuperar tasas positivas de inversión que a su vez generen más crecimiento, más empleo y más recuperación económica, ¿no? Entonces ahí, bueno, aparte las administraciones públicas aún no se han recuperado, es decir, el saneamiento público tampoco se ha recuperado. Muy bien. Enrique, tú perteneces a un sector que ha sido uno de los más castigados por esta crisis, por no decir el más castigado. Es el sector de la construcción, es el sector inmobiliario, en fin. ¿Ha terminado la crisis en el sector de la construcción y en el sector inmobiliario? Hombre, yo creo que terminar la crisis, lo que podemos decir es que a lo mejor se ha pasado lo peor y que ya no estamos, o parece que no vamos a seguir en caída libre. Es decir, yo creo que lo que hacemos es que hemos tocado un suelo de un salto tremendamente duro, el sector ha caído del entorno del 80%, yo no sé qué sector podrá aguantar un 80% y que siga habiendo empresas vivas, aunque estén débiles, porque es verdad que es donde primero empezó la crisis fue la construcción, y todavía a día de hoy, pues bueno, las inversiones en infraestructuras son bajísimas porque los presupuestos del Estado, de las administraciones me refiero, pues tienen otras prioridades y también eso hay que entenderlo. Y en el ámbito privado, hasta hace prácticamente nada, hablar de un tema de una nueva, me da igual, promoción o un hotel o un tal, era una cosa absolutamente, ha estado como que 7 años sin prácticamente oírse hablar de eso. Entonces, gracias a Dios parece que por la parte del ámbito privado sí que hay unas expectativas buenas. Y por buenas es pues que si antes había 4 y ahora va a haber 6, pues hay 2 más. Me refiero a que todo lo que sea crecimiento va a generar, hombre, pues más empleo y va a generar, hombre, pues que las empresas puedan empezar a defenderse, ¿no? Entonces, es verdad que se ha pasado una época horrorosa. Yo creo que las empresas del sector todavía estamos todas, hombre, expectantes, pero, hombre, las expectativas son apuntando a mejoría y eso yo creo que es muy importante. Tengo muchísimas preguntas que hacerte esta noche, las vamos a ir haciendo poco a poco, pero por empezar por alguna de ellas, ¿tú crees que el sector va a volver a los niveles de antes de la crisis? Porque todo el mundo dice que no se van a recuperar esos niveles al menos en, bueno, pues 3 décadas. ¿Qué opinas tú, según el ritmo que estás viendo ahora mismo de recuperación? Hombre, yo lo que creo es que cuando hay una caída tan brutal como la que hemos dicho, ahora de repente uno dice que en vez de 60.000 viviendas anuales se puedan hacer 100.000 y cualquiera dice, jo, eso es que es una locura. Pero es que España estuvo durante muchísimas décadas construyendo el entorno de 300.000 anuales, que es la demanda potencial de nuevas necesidades de vivienda que existe en el país desde la época del antiguo régimen. Es decir, es súper estable. Entonces, hacer 300.000 viviendas es que es lo que el mercado demanda. Claro, si tú haces durante mucho tiempo 700, pues al final eso va a ser un problema. Ahora, estar haciendo 60, desde luego, es igual de malo o peor que cuando se hacían las 700, porque el tema es que hay una demanda potencial de mucha gente que quiere acceder, que ha estado durante muchos años sin poder comprar, porque además o no tenía empleo o no había crédito de la banca, y ahora resulta que lo que se da es que va a haber muy poca vivienda, necesidad de mucha gente que va a tener acceso a crédito, y probablemente lo que ocurrirá, aunque no soy quizás el más experto, pero bueno, estando en el mercado, en el mundo nacional e internacional, lo que te das cuenta de que en ley de oferta-demanda, al final, mucha gente con acceso a crédito, viviendas en unos precios razonables, hoy se está empezando a volver a comprar sobre plano. Yo tengo clientes que están vendiendo sobre plano, ahora en cantidades muy moderadas, pero es que eso no se veía hace 8 años en España. Y el tema es que vivienda terminada para poder comprar para entrar, que claro, hay muy poca, pues porque ha estado muchos años sin hacerse nada. Y eso es un tema que me parece un tema súper importante de cara al cambio de lo que está empezando a vivir el sector y que, hombre, yo creo que puede ser positivo porque trabajo ordenado, estable y dentro de un orden es empleo. Y este sector es el que más ha destruido empleo, no por los excesos que tuvo en el pasado, sino por la crisis financiera global que ha afectado mucho más allá de lo que sería el nivel normal de volver a un orden, ¿no? de volumetría, de nuevas, por ejemplo, viviendas, ¿no? Entonces, claro, como había una caída tan brutal, el empleo se ha desplomado. Y eso es una cosa que yo creo que ahora, a corto o medio plazo,
pues habrá una recuperación de parte del desempleo del sector de la construcción, que es muy importante porque la gente lo necesita. Miguel, ¿ha terminado la crisis? ¿Ha finalizado? ¿Vemos la luz al final del túnel ya? ¿Cómo lo ves tú, a tenor de, bueno, pues de todos estos datos que nos van llegando de los medios de comunicación? Bueno, de datos ha hablado muy bien Juanjo, y creo que también hay que verlo desde el punto de vista del empresario en la calle y de cómo lo está realmente viviendo, más que hablar de cifras que, aunque son indicativas, a veces son muy frías y se quedan a mitad de camino. No, efectivamente, me interesa sobre todo, tú trabajas muy codo a codo con empresas, te dedicas además a internacionalizar empresas que imagino que algunas ya tenían esto en mente antes de, bueno, pues de que comenzara esto, y otras que se han visto un poco forzadas y abocadas a ello. Me interesa pues cuál es tu experiencia con estas empresas y, según lo que tú has visto, si piensas que esa recuperación está en un punto ya avanzado. Sí, yo podríamos hablar como un símil de que hemos tenido una batalla, y como bien decía Juanjo, pues ha habido empresas que ahora lo que van a hacer es recuperar posiciones, ¿no? Como si dijéramos que cada soldado es una empresa y todas han recibido proyectiles, algunas han muerto, lamentablemente, otras han resultado heridas y algunas se han salvado, como una guerra o como una batalla. Las que han sufrido una herida, pues parece que están como poniéndose de nuevo de pie y recuperando su posición en el batallón, ¿no? Pero de ahí a lo, como bien decía Juanjo, dar un paso adelante, que es lanzar de nuevo proyectos, pues todavía creo que no estamos ahí. Estamos como, estos soldados ya se han levantado, parece que ya no hay tanto fuego cruzado, nos levantamos, estamos heridos, nos vamos aún curando de nuestras heridas, no es que seamos el soldado más fuerte del batallón todavía, pero nos recuperamos de nuestras heridas, parece que ya hay una nueva ilusión, y ahora dar un paso hacia adelante, pues creo que todavía no estamos en esa fase. Lo que sí que podemos observar a las empresas es que muchas, aunque no han dado el paso hacia adelante, ya empiezan a otear el horizonte y ya parece que tiene una ilusión de dar ese paso hacia adelante, pero todavía no lo hemos dado. Entonces, eso hace ralentizar determinadas cosas, como puede ser pues, la creación de empleo o como decía muy bien Juanjo, realizar inversiones. Y yo creo que ahora es un momento clave en esto, ¿no? De decir qué pasos, hacia dónde nos vamos a dirigir esos pasos, para que aprendamos un poquito de esta batalla. Porque si volvemos a dar los mismos pasos que dimos en el pasado y que nos llevaron a esta guerra cruzada, pues entonces nos vamos a volver a meter nosotros solos en una batalla. Así que yo creo que es interesante, antes de dar ese paso, hacer un trabajo de reflexión, todas las empresas, aprender que no se puede ir a la guerra sin fusil y sin preparar, que hay que ir a la guerra con una estrategia, con un plan, con una claridad de ideas y sobre todo con una tropa bien preparada, ¿no? Entonces, creo que estamos en esa fase, recuperando posiciones, como decía Juanjo, y tanteando, pulsando dónde vamos a dar el primer paso de lanzamiento. Iván, ¿qué opinas tú al respecto? Tú además estás muy en contacto con empresas que empiezan, empresas que, bueno, que destacan, que despuntan, nuevas empresas y nuevos conceptos y nuevos empresarios. ¿Qué opinas tú? ¿Ha terminado la crisis? ¿No ha terminado? ¿Cómo han cambiado las empresas también en este tiempo y cómo son los nuevos empresarios? Bueno, yo creo que esta crisis a la que nos referimos, a la gran crisis del empleo y la gran crisis de perder muchas empresas, no ha terminado. Y no ha terminado por una razón muy sencilla, porque todavía hay unas tasas de desempleo intolerables para un país como España. Yo creo que, como bien se ha dicho, las perspectivas son muy buenas. Creo y coincido con mis colegas que lo peor ha pasado, pero entiendo que hasta que esa tasa de desempleo no sea inferior al 5 o al 7%, pues no podemos estar hablando de que ha pasado la crisis. Hay todavía mucha gente en la calle sin empleo y muchas familias que no pueden trabajar ninguno de sus miembros. Y en ese escenario no se puede hablar de que haya pasado la crisis. Sí que estoy convencido de que el panorama es mucho mejor que el que teníamos hace un par de años o hace un año. Creo que las empresas estamos con una actitud mucho más optimista. Creo que tenemos más recursos para invertir y creo que estamos con menos miedo de contratar.
y de competir mejor. Pero yo creo, como bien decía Miguel, y siguiendo su símil un tanto bélico, yo creo que sí que es importante el que nos preparemos muy bien para poder competir y lo hagamos desde la innovación y desde la colaboración y la cooperación. Creo que es muy importante que no olvidemos y no perdamos la memoria de lo que nos ha pasado y tratemos de aprender de esta experiencia, que ha sido terrible en muchos casos, pero que para las empresas que seguimos y que siguen, yo creo que nos ha hecho más fuertes. Y entonces tenemos que tratar de integrar esos aprendizajes para competir mejor, porque al final, si no somos una sociedad capaz de bajar esa tasa de desempleo a unos niveles aceptables, que lo mejor es que no haya nadie en el paro, ¿verdad? Pero lógicamente podemos entender que en un país puede haber un porcentaje mínimo de personas que no puedan trabajar. Pero si no somos capaces de hacer bajar ese porcentaje en torno del 5%, yo creo que no podemos dejar de hablar de crisis. Bien, pues después de esta primera intervención que habéis realizado cada uno, pues como sabéis esto es una mesa redonda, es un debate, es un coloquio, como queráis llamarlo, pero me gustaría que todos intervinierais y que pudierais generar entre vosotros pues una cierta interacción para los temas que vamos a poner encima de la mesa. Mi misión es que estos temas lleguen en forma de las preguntas que todos nos hacemos en la calle a los telespectadores. Y una de esas preguntas, si no me cabe la menor duda, es que, bueno, pues si realmente se está acabando la crisis, Juanjo, es porque, bueno, pues históricamente hay ciclos económicos y nos tocaba una crisis y ahora nos toca salir de ella. ¿O en qué medida han influido las medidas, todas esas medidas que se han tomado pues, de cara a las empresas, de cara pues, a la economía en general por parte del gobierno, de los gobiernos que han confluido en estas bueno, pues en estos años de crisis? Es evidente que la importancia que tiene dentro del conjunto de la actividad económica del sector público es muy importante. Está en torno al 35 al 40% de lo que se produce proviene del sector público, pero sigue, o sea, es decir, hay que saber exactamente en qué posición está, ¿no? Parece que le damos a veces mucha importancia a la influencia de las medidas políticas que se adoptan como el elemento de recuperación, pero muchas veces los gobiernos, sobre todo, lo que deben de transmitir es confianza, estabilidad, equilibrio, sensatez, es decir, limpieza, reglas de juego adecuadas y no tanto intervenir en la actividad económica. Las medidas, evidentemente, yo creo que en esta época, en estos últimos años, muchas medidas no eran medidas autónomas, adaptadas desde la autonomía económica de cada gobierno. Muchas veces han sido medidas impuestas. Han venido sugeridas, entre comillas, desde las autoridades del club al que pertenecemos, que es el que también nos ha ayudado en los peores momentos en que la economía española pues, estaba muy distante de los valores de otros países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, igual que recibimos un flujo de ayudas importantes, ha habido un momento en que nosotros hemos necesitado también, cuando ha habido que recurrir al apoyo de Europa, pues Europa también ha ayudado y ha exigido el cumplimiento de unas determinadas medidas, ¿no? Entonces, la influencia de las decisiones, bueno, podía analizar caso a caso, ¿no? La legislación en materia laboral, qué impacto, qué consecuencias. Ahora parece que empieza a verse con el cabo del tiempo. Se ha flexibilizado la creación de empleo, se están generando empleos, pero de otro tipo, de peor calidad, posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, pues, las decisiones políticas, quizá las más duras, fueron las que se tuvieron que adoptar en el momento en que el país estaba en rescate. O sea, realmente cuando se produjo el rescate a la banca, que es así, el apoyo y las medidas relacionadas con el sector financiero, ¿no? Que realmente se ha producido un auténtico crack. Ha habido entidades que han desaparecido, todo el sector financiero de las cajas de ahorros, en los cuales la provincia de Alicante además tenía un protagonismo importante y la Comunidad Valenciana se ha quedado, han desaparecido todas las entidades de referencia. Es decir, se ha producido un auténtico choque y esas medidas no han sido gubernamentales, han sido producto de la coyuntura y de la situación económica. Enrique.
Pues mira, yo creo que he tenido una suerte importante relacionada con que, siendo alicantino y español, derivado del tema de trabajo, de la compañía y de la internacionalización que hemos tenido, pues he podido ver durante toda esta crisis, porque empezamos a movernos precisamente en 2007, en el momento justo antes de que empezaran a llegar los problemas. He podido ver muchas veces desde fuera del país, ¿vale?, las cosas que nos estaban, también desde dentro, pero también desde una atalaya desde fuera, poder ver qué estaba ocurriendo y qué opinaba el mundo sobre lo que estaba ocurriendo no solo en Europa, sino en España. Sí. Entonces, hombre, yo he podido ver cómo España, yo creo que también por los mercados financieros y estas cosas que a veces no te mereces determinadas cosas por las que te atacan, pero al final lo que importa es si estás en la primera página, sea de los periódicos, de la tele o tal, como España y la crisis, ¿no? Y lo que tenía que ver con el precio del dinero, lo que tuviera que ver con los tipos, ¿no?, los que España tenía que financiarse, etc. Es decir, España sufrió un ataque absolutamente brutal relacionado con su credibilidad como país, y lo que me parece alucinante, porque visto desde fuera además, ¿no?, le das todavía más valor, ¿no?, es cuál ha sido la capacidad del país para darle la vuelta a la situación, no solo para que se deje hablar de él negativamente, porque parecía que era el siguiente de la lista, ¿no? Acordémonos, Irlanda, Grecia, Portugal, y lo que ocurrió fue que no solo España ha aguantado estoicamente, y el mérito de eso lo tiene la sociedad, que ha estado centrada en arrimar el hombro, no centrarse en salir a la calle a quejarse cuando a lo mejor no era la solución, aguantar con el tema del crecimiento absoluto que ha habido de impuestos para intentar recaudar más para mantener los servicios y mantener las cosas, intentar poner de su parte, por eso son los grandes héroes, los españoles de a pie, las empresas, los trabajadores, todos los que formamos el país, sobre todo nosotros, todos, desde el primero hasta el último. Y esos son los que han contribuido a que lo que ha ocurrido sea un milagro. Seguro que esto dentro de 10 años se analizará como cuando se analiza lo de la España de los 60 y el milagro español, en economía, ¿no?, en la universidad y tal. Oiga, es que España pasó de estar al borde de ser el peor del mundo en el sentido de los países desarrollados, que era el siguiente, a estar siendo ahora mismo el país, vamos a ver, quien te diga hace 3 años, 2 años, solo 2, que España va a estar liderando el crecimiento de PIB de la Unión Europea, no se lo cree nadie. Estamos liderando el crecimiento de PIB de la Unión Europea. ¿Y es porque es ficticio? No, es porque yo creo que allá donde otros países, con esas recetas que decías tú, Juanjo, ¿no?, que muchas vienen que es Unión Europea, otras habían sido iniciativas a lo mejor del gobierno, yo ahí no entro. Lo que sí que es verdad es, en España lo hemos tomado mucho más en serio que todos los demás países de la Unión Europea. Porque con unas normas relativamente similares, en otros sitios, me da igual Francia, Italia, resulta que lo que están es que todavía no han pasado su crisis, lo que están es temblando. Y aquí resulta que se han tomado las medidas, la sociedad ha hecho un esfuerzo brutal, y ahora resulta que el resultado es que España es, después de Suiza, el país del mundo más interesante para inversiones a nivel mundial, más que Alemania. ¿Por qué estamos recibiendo el volumen de inversión extranjera? Cierto, pero perfecto hasta que tengamos un rodaje y luego llega la inversión propia. Me parece genial, pero desde luego, si viene inversión extranjera es porque confían en el país, igual que están confiando los inversores extranjeros en el país, pero no por pelotazos, porque se dan unas condiciones económico, social y financieras que hacen que el país, las posibilidades de que una inversión sea recuperada con éxito, es mucho más elevada que en Francia o en cualquier otro país. Y eso es lo que está pasando ahora en este país. ¿Qué opináis? Yo estoy de acuerdo con Enrique y con Juanjo en algunas cosas, creo que no estoy de acuerdo en otras, ¿no? Creo que sí que estoy totalmente de acuerdo con el esfuerzo de la sociedad, el esfuerzo de ver empresarios que te decían, llevo 2 meses sin cobrar en casa, pero sigo remando. Los créditos se me han cerrado, ya no tengo líneas, pero sigo batallando, ¿no? Y eso lo hemos vivido, y aún hay empresas, como bien decía Iván, es una locura la tasa de desempleo que tenemos, eso es una barbaridad, y eso todavía las empresas lo sufren, con lo cual aún hay empresas que cada mes tienen que hacer auténtica planificación financiera para poder llegar a final de mes y para pagar todos los impuestos y cotizaciones que hay que pagar al final de mes. Entonces, estoy de acuerdo en que se ha hecho un gran esfuerzo, se sigue haciendo un gran esfuerzo, y que ahí creo que sí que hemos podido dar una lección de capacidad de esfuerzo y de sacrificio. En cuanto a que seamos un país interesante para la inversión,
Y también me pasa un poco como Enrique, que debido a la actividad internacional cuando estás fuera ves mucho. A mí me entristece ver que muchas veces uno de los factores que te dice la gente de fuera cuando va a invertir es que somos baratos. Es decir, si nuestra competitividad está mermada y está basada en un tema puro y duro de lo que vamos a poner en la etiqueta del precio o del valor, tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque cuando uno juega a ser barato, siempre hay que ir más barato. Pero cuando uno juega a dar un valor añadido, eso ya, como bien decía Iván, es innovación. Y la innovación es una tendencia. Me decía un compañero de la Universidad de Ohio, un doctor en comercio exterior, que me decía, bueno, al final los valores están en un valor de sonrisa, ¿no? Cuando se genera una idea, tiene un gran valor, se va desarrollando, y cuando esa idea se implementa y se lleva a cabo al mercado, vuelve a coger valor. Es como una sonrisa de valor. Claro, ¿dónde estamos? Como modelo de empresas, ¿dónde estamos? ¿En qué parte de la curva estamos? ¿Somos de los que manufacturamos la idea o somos de los que generamos la idea y volvemos a generar una idea y además de lo que la hacemos nuestra? Entonces, sí que estoy de acuerdo en que los empresarios y los trabajadores y la gente que se ha quedado sin trabajo y gente de 50 años que está fuera de nuestro país todavía trabajando, sí que han hecho una labor importante. Ahora bien, estamos volviendo a creernos que somos algo porque empezamos a tener determinados indicativos o volvemos a ser algo porque volvemos a ser los más baratos de Europa. Y porque un trabajador aquí cobra un salario que no se puede cobrar en otras partes del mundo, que es imposible pensar en Europa que eso se cobrase. O porque tenemos licenciados que no se les valora en el valor que se tienes que valorar. O porque el conocimiento de los profesionales no se pone en el valor que corresponde. Todavía creo que nos queda un puntito de generar madurez como sociedad y como empresarios en el que sepamos que igual que se invierte en una maquinaria o una infraestructura importante para poder producir, no tenemos que producir tanto infraestructura o producto, que es necesario, sino que hay que crear empresa. Y para crear empresa hay que apoyarse en conocimiento. Si no ponemos en valor el conocimiento, desde el trabajador que tiene unas habilidades especiales, hasta el profesional que pueda aportar un determinado talento, si no hacemos esa integración, como decía Iván, entonces nos vamos a poner en el arco otra vez del valor del precio y así perdemos todos, porque el consumo será a un precio bajo, porque nuestros sueldos serán bajos, y entonces a lo mejor teníamos que mirar el prisma de otros mercados, como por ejemplo en Estados Unidos, donde se valora unos salarios muy altos para que haya un consumo elevado. Entonces, tenemos que valorar un poquito realmente, ¿hemos aprendido o volvemos a ser interesantes por somos baratos? Desde luego, seguridad la tenemos en España, esperemos que con mayor estabilidad. De todas maneras, como apunte, si se me permite, Claro que sí. te diría, Miguel, y tú lo conoces mejor que yo, porque estás moviéndote también mucho por el mundo, más por la parte occidental, yo me voy para Oriente más bien, pero no somos más baratos que Bulgaria, ni somos más baratos que Rumanía, ni hablar, pero, sin embargo, Ford, o me da igual la multinacional, en este caso de los coches o de la que sea, dejan de invertir hoy pasta en Rumanía o en países de esos porque ven aquí, y no es porque aquí seamos más baratos que allí, es porque la mezcla de mejora de competitividad, de precios, más todo lo demás relacionado con calidad, productividad y demás, les cuadra mucho más que seguir solo por precio. Por lo tanto, estoy de acuerdo parcialmente contigo, en el sentido de no puede ser solo que la herramienta sea la elasticidad relacionada con precio, tiene que ir unida a un montón de cosas más. Yo creo que España es un país tremendamente creativo, que es líder mundial en muchísimas cosas que nosotros mismos no reconocemos, cosa que es una pena, y que de lo que se trata es, eso sí, de impulsar más y de empujar más, totalmente de acuerdo. Pero, yo creo que el mensaje un poco como si estamos solo tocando la parte de costes, ¿sabes? Porque estamos haciendo más barata la cadena de valor, la productiva, relacionada tal. Hombre, tiene que ser un componente, un cúmulo de muchas cosas. Solo con eso, lo primero, no seríamos el más barato, no vendrían inversiones aquí, y no es lo que está ocurriendo. Yo creo que, Iván. en efecto, la creatividad se ha disparado con la crisis. Es de los efectos positivos que puede haber tenido una experiencia como la que estamos teniendo o la que hemos tenido, ¿verdad? Y eso se nota en las universidades. Ves cómo cada vez hay más gente con nuevas ideas y más gente con ganas de hacer cosas.
y más cultura emprendedora. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido en Europa y que es un problema común a toda Europa, claro, con diferente intensidad en algunos países que en otros, pero España es de los países más creativos dentro de Europa. Y esa falta de cultura emprendedora unida a la falta de valor de las ideas que no les damos ni los propios que las generamos, tampoco los que te tienen que pagar por ellas, pero ni los propios que las generan. ¿En qué influye esos dos factores, falta de cultura de emprendimiento y falta de valor de las ideas, en ser competitivo empresarialmente? Pues influye en lo primero, en no creértelo, y cuando tú no te lo crees, en ti no creen y no ponen pasta, en la inversión extranjera, entre otras cosas. Y lo segundo, en que cuando uno no valora las ideas, no puede generar innovación. Es decir, mira, Fundeum hace nada ha concluido el mapa de innovación de la ciudad de Alicante. Ese mapa de innovación se ve que las principales industrias que innovan son las manufactureras, algo más o menos obvio. Pero fíjate que los resultados de ese estudio es que todavía hoy muchas empresas en la ciudad de Alicante los procesos de innovación los desarrollan de manera interna, cuando lo que está ocurriendo en el mundo es todo lo contrario. Se está tendiendo a una innovación abierta en la que participan las empresas junto con otros entes. Hay ejemplos de Estados Unidos como el laboratorio Novartis que hace con el MIT y con empresas proveedoras, como el NEC. Hay muchos ejemplos, pero también aquí en Europa, en Alemania y en Reino Unido. ¿Qué están haciendo? Fundamentalmente apostar muy fuerte por esa innovación que es comerciable. Es decir, por la comercialización de la innovación. Y entonces están poniendo mucho dinero en institutos tecnológicos y en agentes intermedios para transformar esa innovación en realidad, que es lo que importa. Porque al final las crisis acaban cuando hay empleo, y cuando hay empleo, cuando las empresas van bien y son competitivas. Claro. Entonces, sí que es verdad que se nota en las universidades y en la sociedad que hay mayor hervidero de ideas, hay más iniciativa, pero tenemos que entrenarnos más en el método. En el método de cómo gestionar esa innovación y en el método de ser empresarios, porque no hacemos nada o hacemos poco si la gente tiene muy buenas ideas pero luego no está dispuesta a poner dinero. Que mucha gente se cree que ser empresario es cuánto voy a ganar y es cuánto estás dispuesto a perder. Claro. El concepto del riesgo, eso es un tema cultural. Y yo creo que en eso tenemos que trabajar muy bien para realmente... no que no vengan otras crisis, que vendrán, pero por lo menos cuando vengan las gestionemos mejor, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, vamos a hacer un descanso. Hemos hablado de si realmente ha terminado la crisis o no. Cada uno de vosotros habéis hecho vuestras interpretaciones con vuestros matices. Y a la vuelta de publicidad me gustaría que habláramos de cómo ha quedado el panorama y en qué nos ha cambiado esta crisis y sobre todo en qué ha cambiado a nuestras empresas. Muy bien, pues ya unos minutitos y volvemos enseguida. Hasta ahora.